Entonces, This meeting is being recorded. ok, estábamos revisando esta parte de la historia térmica del universo. Voy a poner aquí pantalla completa. Y bueno, entonces aquí, después de que... No la estamos viendo. No, a ver. No. Déjame ver. Ok, va otra vez. Ok, parece que ya. Ya. Ya, ¿verdad? Sí. Ok, gracias. Entonces, bueno, entonces veíamos que en esta época, cuando el universo tenía alrededor de 400.000 millones, 400.000 años, perdón, la radiación podía viajar libremente, estaba ya desacoplada de la materia y el universo se volvió transparente. Entonces, esta radiación, pues la vemos actualmente que tiene una temperatura del orden de 2.7 grados Kelvin y su longitud de onda viene alrededor, su pico máximo como de 2 milímetros. Y es la que nos da bastante información pues, de cómo se pudo haber originado el universo y de su estructura a gran escala. Después, a partir de ello, pues, por colapsos gravitacionales, se empezaron a formar las galaxias, bueno, las estrellas, las galaxias y todo lo demás, los supercúmulos de galaxias, y actualmente, pues, la edad del universo anda del orden de 14.820 millones de años, y bueno, eso es rápidamente. Entonces, ¿cuáles son las pruebas del modelo cosmológico estándar? Una de las principales es la nucleosíntesis. Como veíamos, cómo se forman los núcleos de los elementos primordiales, los más ligeros, y eso sucedió cuando, después de la gran explosión, la temperatura era aproximadamente del orden de 10.000 millones de grados, y entonces, conforme una escala de energías del orden de megaelectronvolts. Entonces, cuando el universo fue expandiendo, pues se fue enfriando y se pueden haber formado los núcleos de los elementos primordiales como el hidrógeno, el helio y el litio. Y de hecho, las predicciones de los modelos de nucleosíntesis primordial, algo que conocemos bastante bien de física nuclear, coinciden con las observaciones. De hecho, aquí hay unas gráficas que nos presentan cómo es un cociente relativo de la abundancia de los elementos, por ejemplo, de helio con respecto al hidrógeno. Y aquí para un parámetro eta, que es una cociente de razón de fotones a bariones, que aproximadamente hay como 2.000 millones de fotones por barión, y estos círculos rojos que están aquí coinciden bastante bien con las proporciones observadas, por ejemplo, de helio 4, de deuterio, de helio 3 y de litio. Entonces, es un proceso que se conoce bastante bien. Otra prueba del modelo cosmológico estándar es la existencia de esa radiación cósmica de fondo que les hablaba hace rato. Esto pues se ve predicha por el origen del universo, que era muy caliente, y conforme se fue, es que sería una época en que estaba en el universo en equilibrio termodinámico, por ejemplo, la radiación y la materia, y vemos actualmente esta radiación que tiene en efecto un espectro de cuerpo negro bastante impresionante. Es casi perfecto, prácticamente perfecto. Esta radiación cósmica de fondo se descubrió de una manera accidental por Robert Wilson y Arno Penzias, allá por 1965. De hecho, no recuerdo quién estaba haciendo su estancia postdoctoral en astrofísica. Querían ver las fuentes de emisión de gas en el centro de la galaxia con esta antena de los laboratorios Bell, que estaba sintonizada del orden de 7, para detectar señales electromagnéticas de 7 centímetros, que era el que emitían los satélites, uno de los satélites de Bell de aquella época, y ellos no pudieron deshacerse de una señal que estaba presente en cualquier dirección que orientaran su antena. De hecho, la historia menciona que había unos pichones por ahí que vivían y pues tuvieron que deshacerse de ellos por el ruido dieléctrico que emitían blanco, que dejaban ahí las palomas en la antena. Entonces pensaban que era ese ruido, esa contaminación, lo que producía esta señal de reacción, esa señal que observaban. De hecho, encontraron una señal fuerte isótropa, no importaba de la época del año, la observaban de la misma manera. Poco tiempo después, por un amigo común de alguno de ellos y que asistió a una plática de Robert Dickey de Princeton, de ellos también andaban, de hecho, ya en proceso de construir una antena para detectar esa radiación cósmica de fondo. Sin embargo, ellos no fueron los primeros, el grupo de Princeton, Dickey, Peebles y Wilkinson, no fueron los primeros en darse cuenta de esa radiación cósmica de fondo. De hecho, fue predicha por George Gamow, Ralph Alpher y Robert Herman en 1948, pero resultó pues bastantes años desapercibido ese resultado. Ya por 1963-64 empezaron a volver a redescubrir algo que ya se había conocido desde el 48, de hecho aquí en el 65 precisamente.
Y a partir de ellos, pues se enteraron que realmente lo que habían descubierto Penzias y Wilson, pues era el remanente de ese estado caliente y de equilibrio termodinámico del universo, esa radiación cósmica de fondo. Entonces, medir este espectro del CMB, pues no es nada fácil. ¿Por qué? Porque el pico de la radiación cósmica de fondo está del orden de 2 milímetros, pero eso tiene un espectro de cuerpo negro, pero alrededor del orden de centímetros, de 3 centímetros, esa radiación se ve fuertemente absorbida por el agua porque excitan los modos vibracionales de la molécula de agua. Entonces, pues es una lástima, entre comillas, que después de viajar del orden de 14,000 millones de años a través del espacio, llega a la parte superior de la atmósfera y se ve absorbida por el agua y no la podemos ver. Entonces, por eso estos detectores de la radiación cósmica de fondo se tienen que hacer a gran altitud donde la humedad es baja y por ejemplo, a baja temperatura también. Por ejemplo, en el polo sur hay detectores de esta radiación cósmica de fondo, o en globos meteorológicos, o lo más conveniente, como se ha hecho en los últimos años, es lanzar satélites, de tal manera que pues, no haya presente agua que absorba esta radiación cósmica de fondo. De hecho, Penzias y Wilson pudieron ver esta radiación, y de hecho su antena estaba sintonizada en los 7 centímetros, por el hecho de que pues tiene el espectro de cuerpo negro, entonces pues no nada más se emite en el pico de 2 milímetros, sino pues se emite tanto en longitudes de onda más grande como más pequeñas, o sea, fotones más energéticos y menos energéticos. Entonces, aún así, siendo tantos fotones a longitudes de onda más grandes, menos energéticos, sí pudieron detectar su existencia. De hecho, pues el 1%, por ejemplo, de la estática que uno pudiera ver en sus aparatos de televisión, cuando no hay señal de cable, etcétera, de internet, pues es esa radiación cósmica de fondo, se alcanza a detectar en las antenas. Bueno, casi no hay antenas, ¿no? Bueno, sí, algunas que tienen las televisiones. Entonces, de los satélites que se diseñaron y se construyeron para ver la estructura de la radiación cósmica de fondo, pues el primero fue el satélite COBE, pues es una resumen de sus siglas en inglés de la Cosmology Background Explorer, y se lanzó en 1989, y uno de los principales objetivos era determinar el espectro de energía de la radiación cósmica de fondo. Pues tiene un espectro de cuerpo negro, de hecho aquí las barras de error están sobre la línea, son tan pequeñitas que coinciden pues a la perfección con lo que uno tendría un espectro de cuerpo negro. Aquí sería una temperatura de 2.73 grados Kelvin, es algo impresionante. Si, por ejemplo, nosotros vemos fotones en la esfera celeste que tenga ángulos esféricos θ y φ, podemos ver de hecho existen ciertas anisotropías en la temperatura, en la energía de los fotones que nos llegan. Podemos calcular una temperatura media, que es precisamente la que se le asocia con el espectro de cuerpo negro, que es 2.725 grados Kelvin, pero sin embargo hay fluctuaciones de la temperatura que cambian, son diferentes del valor promedio. Esas fluctuaciones son sumamente pequeñas, de hecho varían del orden de 30 microkelvins. En estas gráficas del satélite COBE podemos ver las regiones más calientes en rojo y las más frías en azul. Pero la diferencia entre esas regiones son del orden de 30 microkelvins, es muy poquito. Y aquí las regiones son suficientemente grandes porque la resolución del satélite pues era relativamente baja. Entonces no podía ver mucho más allá de estructura más fina. Lo que sí, uno de los objetivos primero se logró, que es ver este espectro de cuerpo negro. Algún tiempo después se lanzó otro satélite con los mismos objetivos, que fue nombre de Wilkinson, uno de los que pertenecían al grupo de Princeton, para detectar más características de radiación cósmica de fondo. Se llevó a una distancia mayor, a 1.5 millones de kilómetros, en un punto de Lagrange L2, y ahí se observó este espectro de variación de la temperatura. Lo que está en el eje, en el ecuador, es nuestra Vía Láctea. Uno puede quitar entre comillas, ruido y ver, pues igual, ciertos cambios en la temperatura. Y los cambios en la temperatura dan información cosmológica muy, muy valiosa, porque nos permite conocer, por ejemplo, el contenido de materia y energía del universo. Igual uno puede ajustar ahí el valor más posible de la constante de Hubble, lo que veíamos hace algunas transparencias, unas pantallas, y también acerca de la geometría del universo, si es plana, abierta o esférica. Entonces aquí tengo una gráfica de fluctuaciones Oye, de la temperatura. Rubén, con respecto a Sí, lo anterior, en realidad el espectro que se mide está corrido como si el cuerpo negro se estuviera moviendo. sí ya está ajustado. De hecho, hay un efecto que se le pone, pues de hecho se lee como el efecto Doppler. Hay una ¿Sí? especie como de patrón de yin-yang,
Entonces, de una parte Sí. está corrido al rojo y otra parte está corrido al azul. Ya está corregido con ese efecto, de hecho, del movimiento de la Tierra a través del sistema, digamos, No, pero de no referencia solamente como eso, si ya, cósmico. ya corregido, no Ajá. es exactamente simétrico porque es como si todo el cuerpo negro estuviera en algún lugar del espacio en reposo. Ajá, Y o creo que es sea, una galaxia. Creo que hay una discusión entre Dirac y Wheeler, creo, sobre si podía existir eso o no en Carbon del 1978 o algo así. ese sí no lo conozco. Sí, Sí, esto, ok. en esa famosa fotografía que sale Dirac con muchos físicos famosos, Wheeler, y eso los tiene el Ok. profesor Granados, y a un ladito Ajá. ponen un ilustre desconocido y era el profesor Moshinsky. Ok. No Fíjate. sabes de ese corrimiento, de que hay de que aparentemente todo el espectro este está en un sistema de referencia que no es nuestra galaxia, es otra galaxia con respecto a él. Sí, de hecho está corregido porque nosotros, como les comentaba, estamos en ruta de colisión con la galaxia de Andrómeda. Sí, Entonces hay un sistema como de referencia sí, universal, que es en el sistema en el que todas los supercúmulos de galaxias se alejan de manera homogénea isótropa de todos. Entonces, es nosotros no estamos ahí exacto. porque Nos vamos estamos moviendo. exactamente, estamos en atracción gravitacional, Sí, pero ese efecto de corrimiento al Doppler, de hecho, sí, como tú mencionas, estaría en una parte corrida en una dirección sí. porque si no estamos en ese sistema de referencia, pues perfecto, digámoslo así. Entonces, pero ya estas imágenes ya están Ya, corregidas ok, con ese ok, está bien, desplazamiento. está Ya bien. se quitó ese corrimiento Doppler, sí, ya Ok, no mencioné eso, pero sí, sí, ya se corrigió. Y aquí lo que se muestra es una diferencia en las temperaturas de diferentes regiones en el cielo separadas por un cierto ángulo. Esta distancia angular aquí está en la parte de arriba de este cuadro, que parece 90 grados, 2 grados, 0.5 grados, 0.2 grados. Y abajo está relacionado con la equivalencia en multipolos. Por ejemplo, pues 90 grados es como si fuera el caso de un dipolo. Tenemos dos regiones, una positiva y con una cierta temperatura mayor que otra. Y entonces conforme nos movemos hacia la derecha, pues los multipolos van creciendo y las escalas de abertura de la comparación de dos temperaturas, es decir, imagínense que pongo mis dedos índice y anular y los abro a un cierto ángulo, por ejemplo, 2 grados aquí, y mapeo todo el cielo y veo que la diferencia de temperaturas pues viene siendo del orden, aquí que viene en términos de una potencia que va como debe ser micro, K cuadrado, debe ser la constante de Boltzmann al cuadrado. Hay una diferencia de temperatura si hacemos este mapeo en toda la bóveda celeste a una apertura angular de 2 grados, es como si fuera una función de correlación. Y entonces lo que se encuentra es que la mayor fluctuación en la temperatura corresponde aproximadamente a 1 grado. Entonces, la física que está del lado izquierdo de esta gráfica, la que está al lado derecho, tiene un origen muy diferente. Aquí tiene que ver del lado derecho con fluctuaciones, con contracciones y expansiones de un fluido de barión-fotón, que se le llaman las oscilaciones acústicas bariónicas, y del lado derecho tiene que ver con estructura ya a gran escala. Aquí vienen dando, los puntos son los valores, con sus barritas, los valores observacionales, aquí encontrados por WMAP. Aquí ya son grandes los valores, aquí hay, supuestamente son pequeños, no, realmente no sé la razón. Y aquí, porque son tan pequeños, porque realmente son más grandes, pero bueno, con Planck. Y aquí aparece algo que está en una razón sombreada, porque no se conoce bien cómo modelar esta parte a nivel teórico. Porque pudiera haber que existieran fenómenos topológicos a gran escala, entonces esta parte pues está un poco incierta. Pero bueno, podemos ver aquí una gran coincidencia de las observaciones con los datos, aunque les voy a presentar un momento más los últimos resultados del satélite que se envió, que se llama Planck, en el 2009, igual, pues tiene una resolución ya de minutos de arco, de 10 minutos de arco, y las distancias angulares que puede ver los cambios en la temperatura son bastante más pequeñas. Y de hecho aquí hay una gráfica de comparación, cómo vio Cobb y cómo vio WMAP o Planck
las diferencias en las temperaturas de los fotones en diferentes regiones. Entonces aquí pues estaba un poco miope o muy miope. WMAP pues ya tiene una cierta resolución del orden de grados y aquí pues del orden de arcos, de minutos de arco, pues es mucho más precisa la información que se obtiene. De hecho, los resultados de Planck es un conjunto, si no mal recuerdo, como de 26 artículos donde tratan muy variados temas, desde la estructura de gran escala, cómo describir teorías del origen del universo como la inflación. Y aquí tenemos otra gráfica ya, pero de los resultados de Planck. Entonces vean aquí del lado derecho, cómo se juntan bastante bien las observaciones con el modelo teórico genérico, que sería un modelo inflacionario. Y el lado derecho, pues aquí las curvas son más grandes, las incertidumbres, esto es más complicado medir a grandes distancias. Sin embargo, pues coinciden con la gráfica al menos posible de cómo se distribuiría del modelo teórico las fluctuaciones en la temperatura. Entonces, el pico y el ancho del valor más grande nos dice acerca de la curvatura y la cantidad de materia, energía y de qué tipo hay en el universo. Pues aquí nos da información y estas observaciones se pueden codificar en esta imagen. Antes del satélite Planck se sabía, por ejemplo, jugar con los estados del WMAP o con estructura de gran escala del universo y otros métodos, que la cantidad de energía que provoca la expansión acelerada del universo correspondería a 72%, y la materia oscura 22%, y materia ordinaria como del 4.5%. Los valores corregidos, pues sí varían algo. De hecho, la energía oscura bajó al 68%, materia oscura aumentó y la materia ordinaria también aumentó un poquito, cerca del 5%. Estas son, digamos, las partes más importantes. De lo que sabemos de lo que está hecho en el universo, pues bastante bien sabemos el 5%. El 95% no sabemos qué cosa es. Gente especula que pues, realmente esto no existe, ni materia ni energía oscura, sino que simplemente son modelos diferentes de la gravedad, que parecieran que nos juegan una mala pasada. También la gente cuestiona estos modelos diciendo que quizá vivimos en una región de una baja densidad de materia, de tal manera que el universo nos engaña y nos pareciera decir que realmente existe materia y energía, pero que no vemos, pero realmente no existe. O sea, hay diferentes propuestas, pero lo más aceptado en la comunidad es que sí hay algo que no sabemos qué cosa es, que lo podemos codificar como energía, y algo que hace un efecto gravitacional. Y entonces, además de esos problemas de qué cosa es la materia y energía oscura, hay otros problemas de la cosmología estándar. Por ejemplo, el universo se sabe que es muy uniforme a gran escala. Sin embargo, eso causa problemas porque hay regiones que de nuestra visión actual simplemente la cosmología estarían causalmente desconectadas. Entonces, ¿por qué casi el universo tiene la misma temperatura? O sea, no es la misma, pero su diferencia de temperatura es del orden de microkelvins, ¿no? 30 microkelvins. Entonces, eso es un problema. Si existen monopolos, pues ¿por qué no vemos tantos monopolos magnéticos? Además, ¿cómo se pudo haber formado la estructura a gran escala? El problema de la singularidad inicial, si echamos más hacia atrás la máquina del tiempo, llegamos al momento de la formación del universo, pues tenía que tener una temperatura muy grande, infinita, y pues ¿qué pasó en ese momento? Y también, ¿qué cosa es la materia y la energía oscura, que constituyen el 95% de todo? Entonces hay muchas propuestas. Una de ellas es inflación, que dice que el universo se expandió muy rápidamente, de tal manera que si no era plano, pues lo hizo casi plano, es como si fuera una esfera que se expandió rapidísimo, y actualmente es tan grande que nuestra sección del universo que vemos de la esfera es como si fuera un plano. Entonces, y estuvo causalmente conectado en un momento, aunque ahora nos parece que no. Entonces eso resuelve ese problema. Además hay otros modelos de si tuvo un inicio. Por ejemplo, hay un modelo antiguo que es, de hecho, según recuerdo, propuesto por Richard Tolman, que él tiene yo creo, hace muchos años, se propuso en 1930, del universo, que consistía en ciclos de expansión y contracción, el modelo estacionario que pues perdió su batalla contra el modelo de Big Bang, inflación eterna, que predice cosas más extrañas como la formación continua de universos. Hay otros resultados más recientes que dicen que si el universo se describe a través de inflación, realmente sí tuvo un inicio. Y otro tipo de alternativas a la inflación, que son colapso de universos en dimensiones extra o universos emergentes, que de alguna manera existió el universo con un tamaño
y después mediante una pequeña fluctuación pues empezó a crecer, ¿no? Etcétera, ¿no? Bueno, aquí voy a adelantarme un poquito. Entonces, de las cosas más desconocidas que tenemos actualmente es qué cosa es la materia oscura. Hay muchos candidatos a materia oscura, aquí nada más les presento de manera rápida. Son los agujeros negros primordiales que se pudieron haber formado al inicio del universo por fluctuaciones en la energía y tienen masas que podían llegar hasta el orden de masas solares o miles de masas solares. Hay ciertas ventanas aquí que todavía están, o sea, ciertos valores de las masas de los agujeros negros primordiales para que pudieran contribuir en cierta proporción a la materia oscura. O sea, no toda, pero sí una buena parte. Además, hay otros modelos que surgen de extensiones del modelo estándar de partículas, que son partículas débilmente interactuantes, por ejemplo, los neutralinos y los gravitinos, que su masa se ha restringido en los aceleradores de partículas por ejemplo, en el CERN, y anda del orden de la masa cota inferior del 43 gigaelectronvolts. Acciones, que son partículas que se pudieron haber formado en una época igual de supersimetría, materia oscura escalar ultraligera, que aquí en México uno de los líderes es, bueno, de hecho el líder es Donatio Matos del CIMBESTAF, modelos modificados de dinámica newtoniana, que a ciertas distancias la dinámica newtoniana cambia, o dimensiones extra, modelos modificados de la gravedad. Entonces aquí hay muchísima información, aquí nada más les presento rápidamente algo así, ideas generales. En cuanto a la energía oscura, pues igual hay muchas posibilidades. La constante cosmológica, si les entiende como densidad de energía del vacío, tiene un problema porque sus estimados más naturales andarían del orden de la densidad de energía de Planck, que difiere de las observaciones en 126 órdenes de magnitud. Entonces, si ese es su origen, pues no entendemos bien los procesos de gravedad cuántica. También con campos escalares se puede modelar esta expansión acelerada del universo con campos de quintesencia que involucran potenciales de campo escalar, campos de k-esencia, que son acciones que tienen campos, funciones derivadas del potencial diferentes del estándar, por ejemplo, del ecuación de Klein-Gordon, campos escalares que dan como resultados ecuaciones de movimiento de segundo orden, que en general son campos de Jordansky, que se le conoce así. Dimensiones extra, por ejemplo, puede ser que no existiera energía oscura, sino que fuera un efecto puramente de dimensiones extras y geométrico, la expansión acelerada. O sea, hay muchas posibilidades también aquí. Y bueno, ya llego aquí al tema, entonces estoy un poco atrasado en el tiempo, pero les presento las ideas fundamentales de la teoría de la medida doble. Aquí tenemos esta métrica, que es como la que veíamos hace rato, nada más que cambia el signo por cuestiones de la literatura, a veces se utiliza más o menos, dependiendo. Entonces, en esta teoría de la medida doble, como les decía, además de tener el término primero que correspondería a la acción, que es covariante, donde esta raíz de G viene siendo el determinante de la métrica G1, y de X4 pues sería como una medida, que sería una invariante relativista, de tal manera que si queremos hacer una teoría covariante que satisfaga los principios de relatividad especial o general, pues L1, lagrangiano, la densidad lagrangiana tenía que ser un escalar relativista. Se introduce un término extra. Este término, a través de este campo phi escalar que se puede construir a través de otros campos más sencillos, otros campos escalares, a través de esta estructura de dos símbolos de Levi-Civita. Esto viene siendo un campo escalar. Si nomás hubiera uno, tendríamos un campo pseudoescalar, no es invariante bajo paridad. Son derivadas covariantes, aquí tenemos 4 campos escalares. De tal manera que este phi de x4 sería el análogo como la raíz de menos g de x4. Y se le conoce como la nueva medida. Ese es el modelo propuesto por Gendelman. Ya tiene sus años, creo que aquí no es 2004, es 2000, o creo que sí, 2004, cuando lo empezó a proponer. Y entonces, cuando uno encuentra las ecuaciones de movimiento para estos campos, 4 campos, va a encontrar genéricamente esta ecuación para el lagrangiano L2. Hace uno la variación para encontrar las ecuaciones de Euler-Lagrange de movimiento y obtiene que L2 tiene que ser una constante. Esto pareciera ser como si fuera un multiplicador de Lagrange, pero no necesariamente. O sea, L2 no viene siendo phi como si fuera un multiplicador de Lagrange. No necesariamente, porque L2 no es cero. O sea, pudiera ser una solución cero, pero en general es una constante. Entonces, es una diferencia fundamental con otros modelos que se conoce tipo de multiplicador de Lagrange. Y entonces, debido a que este determinante de esta métrica no es cero, entonces la constricción fundamental en este modelo es que L2 es constante. Claro, esto se tiene que hacer después que uno encuentre las ecuaciones de movimiento.
Entonces, en un artículo de 2012, Gendelman propuso lo siguiente: consideremos el primer término que describe relatividad general, se le conoce como la acción de Einstein-Hilbert. El segundo término es un término que se le conoce como decaescencia, donde aquí tenemos una función de estos términos de gradiente de phi, invariantes de gradiente de phi. De hecho, sería gradiente de phi sería como un término tipo energía cinética. Si tomamos como, por ejemplo, la componente temporal para un caso, sería como un phi punto cuadrado, sería como un término cinético, pero sería una función generalizada de phi punto cuadrado. Esos son los modelos de decaescencia. Entonces, esta parte aquí entraría la nueva medida, y aquí entraría junto con este término la parte, digamos, de relatividad general, el primero y el tercer término, y el término extra sería el de la nueva medida. Este término hace diferencias dramáticas de lo que sucede con relatividad general. Por ejemplo, lo que hizo Gendelman fue utilizar este modelo que se le conoce como de Borinfeld. Aquí tenemos un invariante relativista que se construye con gradientes de este campo escalar. Y se le conoce como un término cinético, no es un término lineal en nabla mu al cuadrado, sino, por ejemplo, aquí una raíz, o en general una función de esta cantidad que tiene un nombre. Por ejemplo, le vamos a llamar x nosotros. Aquí parece una función de phi, y con esta raíz de menos g, pues hace igual una cantidad invariante, toda la integrando. Y entonces, cuando uno, después de encontrar las ecuaciones de movimiento, impone la restricción, van a tener una ecuación directa para phi punto cuadrado. A partir de ella, con m constante en el tiempo y phi función del tiempo, uno puede calcular el tensor energía-momento, el lado derecho de lo que aparece en las ecuaciones de Einstein, y encuentra esa estructura. Esto quizá no nos pueda decir mucho, está complicada, pero sin embargo, cuando nosotros encontramos las ecuaciones de Euler-Lagrange directamente de la acción, esta que está aquí sería la restricción, haciendo la variación con respecto a los campos phi, minúsculas, los de acá, de la constricción esta de aquí que les decía, los phi. Pero cuando hacemos la variación de la acción con respecto a los campos phi, los campos escalares, encontramos una ecuación de movimiento que es esta. Uno la puede resolver utilizando la constricción, y lo que puede encontrar es que la phi tiene esta dependencia en términos del campo escalar y de la métrica. De tal manera que hay una constante de integración que realmente no es tan constante, sino depende de Riteta, o sea, es constante en el tiempo, donde esta D sí es una constante. De tal manera que cuando uno regresa a esta forma de la solución de la nueva medida, en las expresiones para la densidad de energía y la presión, lo que uno encuentra es algo bastante interesante. Encuentra este resultado. Y esto lo podemos interpretar de la manera siguiente. El primer término representaría el modelo más sencillo, que sería análogo al de la constante cosmológica, aunque aquí esta constante surge de la estructura de la doble medida, y este término, que va como el inverso del factor de escala al cubo, representaría materia no relativista. O sea, esto sería como la materia oscura. Entonces, aquí lo bonito de este modelo es que a través de un solo proceso variacional para una acción, que en principio es esta, de Borinfeld, uno encuentra una unificación tanto de materia oscura como de energía oscura. Y resultó ser que, pues, más bien fue cuestión de la propia estructura del sistema, ¿no? Y eso, pues, es algo, pues, bastante interesante. Nosotros, algún tiempo después, ya por allá el 2018, creo 2017, viendo estos artículos, nos hicimos la siguiente pregunta. Bueno, pues esto fue para el modelo de Borinfeld, entonces la pregunta como natural es, ¿qué pasa si nosotros cambiáramos el modelo? En lugar de tener, pues, esta acción que está aquí, con esta raíz, se podría obtener un resultado general, y en efecto se puede hacer. De hecho, nosotros pudimos considerar un modelo completamente genérico, que esta función depende de phi de x, donde x es este término que se le conoce análogo a un término de energía cinética. Bueno, para la parte temporal, pues sí lo es, pero aquí puede haber derivadas espaciales. Y la clave está en la restricción. Y considerando esta acción de K-esencia con doble medida, aquí está la doble medida, uno puede calcular el tesoro de energía-momento más general, que tiene esta forma, resolver las ecuaciones de movimiento, las análogas que les presentaba aquí arriba, que no son tan complicadas, y en general uno puede encontrar el mismo tipo de estructura. Vamos a tener nuevamente un término correspondiente a materia oscura, o sea, materia no relativista, y un término correspondiente a constante cosmológica. Entonces, hay una unificación general de materia y energía oscura. Este modelo, quizá en un artículo de Gendelman esta unificación general lo había presentado, aunque no era tan claro, ya viendo con más detalle y tratando de deducir algunos
consecuencias de algunas aproximaciones. Lo que pasa es que él hacía aproximaciones en serie de potencias y llegaba a esto mismo, pero nosotros no encontramos en ningún lado este tipo de cálculo. Pues, de hecho, salió publicado en esta revista JCAP. Y entonces, ya acabando con esto, pues dijimos, bueno, pues es bastante interesante, ¿no? Cualquier modelo de quiescencia en doble medida tiene la unificación de materia y energía oscura. Pero, ¿qué pasa en modelos de campos escalares más generales? Por ejemplo, en esos modelos que les llamaba de Hornbensky, son en general estos 4 modelos. Bueno, hay otro modelo que pues, es constante cosmológica, pero aquí tendríamos el modelo de quiescencia. El siguiente modelo que está aquí abajo, el L3, quizá no se ve muy bien, pero es el modelo que se le conoce como de gravedad cinética enredada. Y todos estos modelos son mucho más complicados, pero la gran ventaja de estos modelos es que dan ecuaciones de movimiento de segundo orden. Aquí las G son derivadas con respecto de X, R es el escalar de Ricci, G- es el tensor de Einstein. Resulta ser que los L4 y L3 son extremadamente complicados de trabajar, afortunadamente, entre comillas, quizá a lo mejor no para las personas que hicieron los cálculos, pero resulta que de las observaciones más recientes de los observatorios de ondas gravitacionales de LIGO y de Virgo, se encontró que estos modelos están descartados por las observaciones de ondas gravitacionales. Entonces, los únicos que pudieran funcionar son L2 y L3. Entonces, nosotros nos dedicamos a ver qué pasaba en el caso del modelo cinético enredado, que es donde aquí aparece un de Lambertiano de phi, aparece aquí una función general de phi y x en la energía cinética, que son gradiente de phi contraído. Y entonces, desde el punto de vista de relatividad general, uno puede encontrar sus ecuaciones de movimiento, que tiene una expresión pues, relativamente bonita. Oye, eso es como una corriente. Aquí hay un término extra que se calcula a partir de derivadas covariantes de la derivada parcial de G con respecto al campo escalar. Su tensor de energía de momento tiene esa estructura, pero al final va a tener una estructura que es un fluido imperfecto. O sea, no va a estar únicamente caracterizado por la energía y la presión, sino va a haber un término análogo a una especie de flujo de calor. Aquí tenemos una cuadrivelocidad, una aceleración que es ortogonal a la cuadrivelocidad, derivadas temporales. Hay otros términos que aparecen, por ejemplo, en hidrodinámica, como es la expansión, la difusividad, que entran en la corriente de esta manera. Aquí no voy a tener mucho. La parte bonita quizá es esa estructura de la densidad de energía y la presión, y la estructura del tensor de energía-momento. Digamos, esos dos primeros términos son la estructura típica de fluido perfecto, más otros términos que involucran una especie de flujo de calor. Claro, cuando uno después esto lo especializa o lo aplica para el caso de cosmología, donde aplicamos el principio de homogeneidad y isotropía, estos términos de calor desaparecen y nada más siguen nuevamente estando descritos a través de los fluido perfecto. Entonces, cuando nosotros incluimos la nueva medida, uno puede hacer los cálculos análogos, las ecuaciones de movimiento se modifican, el tensor de energía de momento pues es bastante más largo. De ahí uno puede leer las nuevas densidades de energía, donde estas épsilon son las anteriores sin nueva medida, y aquí están las correcciones con nueva medida a través del campo phi mayúscula. Y aparece nuevamente un término pues como de corriente, entonces sigue teniendo una descripción de fluido imperfecto. Eso fue un resultado bastante bonito. A partir de ahí podemos nosotros utilizar las ecuaciones de movimiento y construir soluciones. Por ejemplo, si nosotros en la restricción hacemos B igual a 0, encontramos un tipo de materia que se le conoce como materia rígida, en el cual la densidad de energía y la presión son iguales, y tiene de hecho este valor. Otra posible solución consiste en tener que G es constante, y en particular tenemos esas expresiones tanto de epsilon y de la densidad de energía y la presión. Por ejemplo, si A es igual a 0, tenemos una solución tipo constante cosmológica, en donde la nueva medida pues, es proporcional a la raíz de menos g, y en efecto es una constante cosmológica. Entonces podemos ver aquí que, a diferencia de lo que sucede con quiescencia, tenemos más posibles modelos, en el caso que tengamos doble medida y campos cinéticos enredados, o sea, tiene más variedad de soluciones. Y en ese momento, cuando nosotros trabajamos en este cálculo, pues se encontró una solución, otra posible solución donde g sea función de x exclusivamente, y encontramos estas expresiones para la densidad de energía y la presión. Entonces, el primer término se podría codificar quizá como constante cosmológica, pero lo que nosotros hicimos después fue considerar todo esto no como unificación de materia y energía oscura, sino simplemente como un modelo de energía oscura. Y se empezó a trabajar en tratar de ver si esto concordaba con las observaciones, es decir, constreñir los valores de los parámetros B, C y alfa, para ver si podíamos reproducir las observaciones de la radiación cósmica de fondo. Por ejemplo, de las oscilaciones acústicas bariónicas, de lo que observó en los satélites de ondas de radiación cósmica de fondo, de Planck, por ejemplo.
Pero había una cierta condición que nos faltaba porque en el momento de hacer el análisis no se encontraba algo claro. Entonces, poco tiempo después, nosotros vimos que había otro modelo interesante también, en donde no había una dependencia lineal, sino una potencia de X, y también se podía integrar de manera exacta. Y salió algo bastante interesante. La ecuación de movimiento de Friedman para este modelo tiene un término que va como el factor de escala a la 6 gamma, donde gamma es la potencia de X, y un término constante. Y resulta que si ponemos gamma como menos un medio, pues tenemos nuevamente este modelo como de unificación de materia y energía oscura, ¿no? Este término sería la parte de la análoga a la constante cosmológica y esto sería el término de materia no relativista, como si fuera materia oscura. Entonces, en esas estábamos cuando, pues, empezamos a ver si realmente estos modelos los podíamos restringir de otra forma. Entonces, empezamos a hacer perturbaciones. De hecho, ya voy a terminar. Disculpen, ya me pasé más del tiempo, ya unos 2 minutos, 3 minutos más, o un poquito más. ¿Qué otras condiciones podíamos utilizar para ver si estos modelos eran físicamente viables? Porque a primera vista, sí, pues sería un modelo como el anterior, ¿no? El de K-esencia. Nada más que pues claro, en un modelo particular de G3. Entonces nos dimos a la tarea de hacer perturbaciones de la métrica y ver si esas perturbaciones daban como resultados un modelo que fuera estable, que no tuviera inestabilidades del tipo que se conocen así genéricamente como términos, modos de fantasmas o taquiónicos, y ver si las velocidades de perturbación al cuadrado son positivas, de manera que tampoco hay inestabilidades en la propagación de las perturbaciones. Entonces, de manera genérica, lo que uno hace, aquí hay muchas cuentas detrás, no lo voy a poner, no lo puse porque pues quizá uno no aprende mucho bien tanta fórmula, pero uno hace una expansión de la acción a segundo orden y tiene una estructura genérica de las perturbaciones que ven ustedes. Tiene esta estructura como de un término cinético. Q punto es como si fuera un término de energía cinética, sería de hecho la matriz de energía cinética. Aquí esos términos son de interacción de derivadas parciales, que si uno hace una transformada de Fourier, aquí bajan números de onda K. Aquí aparecen términos de acoplamiento, digamos así, entre posición y velocidad, y términos como de masa. De hecho, estos términos se pueden reescribir en términos de masa. Y de aquí, si uno encuentra las ecuaciones de movimiento, donde estos Qs se construyen a partir, por ejemplo, de los campos de perturbación. Aquí nos quedamos con perturbaciones escalares, donde esta parte E y J es igual a 0, que tiene que ver con perturbaciones tensoriales. Y utilizamos una norma que se llama la norma uniforme, donde no hacemos perturbación de los campos, sino que está implícita en la forma en que introdujimos esta métrica. Entonces, está implícita ya esta variación de los campos. No lo hacemos de forma explícita, pero sí ya está en los cálculos incluidos. Esto fue propuesto por Maldacena hace algunos años. Y bueno, las ecuaciones de movimiento, entonces, de esta acción de forma genérica son estas. Las expresiones de AIJ, CIJ, BIJ y EJ son bastante complicadas, son muy extensas. Y pues igual uno no aprendería quizá mucho de verlas. Entonces, pero sí lo que uno puede ver es que las ecuaciones de movimiento tienen este tipo de estructura. De aquí uno pudiera, por ejemplo, ver si esto tiene soluciones, por ejemplo, de ondas viajeras. Uno pudiera, por ejemplo, tomar los valores de K grandes, es decir, un número de ondas grandes, y considerar nada más el término que contiene a C y a A. Despreciamos los otros números, las otras cantidades, y de ahí poder determinar la velocidad de las perturbaciones, exigiendo que el determinante sea igual a 0 para que tengamos una solución no trivial de los campos de perturbación, de tal manera que de ahí podemos determinar la velocidad de las perturbaciones. Para el campo de K-esencia y doble medida tenemos esta estructura, pero resultó que en el proceso del cálculo no encontramos propagación. Eso nos desconcertó un poco, bueno, de hecho mucho, porque pensábamos que habíamos hecho mal las cosas, pero resulta ser que no, porque cuando uno se regresa a la restricción que obtiene de la doble medida, ¿se acuerdan que L2 era constante? Uno encuentra de forma genérica que independientemente del modelo, uno tiene que satisfacer una ecuación tipo geodésicas, que son estas. Entonces, de hecho, las perturbaciones pues no se propagarían en esta situación, sino simplemente tenían que seguir los campos, se tenían que mover a lo largo de geodésicas o equivalentemente tener velocidades de propagación igual a 0. Y eso está bastante bien porque correspondería a la formación de estructura, como por ejemplo materia oscura. Entonces sí cumpliría con lo que uno quisiera para materia oscura. Ya cuando uno introduce el modelo gravitacional enredado, aquí nomás pongo un resultado parcial, pues la acción se complica bastante. Ahora sí tenemos en el caso anterior nomás teníamos una ecuación, aquí tenemos una matriz 2x2, uno puede calcular la velocidad de las perturbaciones, se encuentra que siempre es igual a 1, de hecho esto